Hay noches en las que todavía despierto con las manos temblando, recordando aquella sala de partos en penumbra. Soy Tomás Velázquez. Llevo 17 años como obstetra y hay una cesárea que jamás podré olvidar. Una de esas experiencias que te cambian para siempre, que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre tu profesión. Hoy quiero compartir con ustedes lo que viví aquella madrugada en Querétaro, porque hay historias que necesitan ser contadas, aunque duela revivirlas. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si conoces a alguien en el área médica, porque créeme que después de escuchar esta historia, valorarás aún más su trabajo. Ahora sí, sigamos con la historia. Era febrero del 2020. Recuerdo perfectamente el frío de esa temporada en Querétaro. Ese tipo de frío seco que se te mete hasta los huesos cuando caminas por las calles del centro histórico. Llevaba 3 noches seguidas de guardia en el hospital regional, ubicado en la zona norte de la ciudad. Las guardias nocturnas siempre han sido mi especialidad, aunque suene extraño. Hay algo en el silencio de los pasillos vacíos, en la calma tensa que precede a cada emergencia, que me ha mantenido alerta y concentrado durante todos estos años. Aquella noche específica, el 22 de febrero para ser exactos, había comenzado tranquila. Demasiado tranquila, dirían algunos de mis colegas más supersticiosos. La sala de guardia olía a café recién hecho, mezclado con ese aroma particular de desinfectante que caracteriza a todos los hospitales. Había terminado de revisar los expedientes de las 3 pacientes que teníamos ingresadas en maternidad cuando escuché el sonido inconfundible de la ambulancia aproximándose por la entrada de emergencias. El pitido agudo de la sirena cortó el silencio de la madrugada. Eran las 3:15 de la mañana. Miré el reloj de pared en la sala de guardia. Uno de esos relojes antiguos con manecillas que hacen un tic-tac constante que normalmente ni siquiera notas, pero que en momentos de tensión parece amplificarse. Me levanté de inmediato, dejando mi taza de café a medio terminar sobre el escritorio metálico. Algo en mi interior, esa intuición que desarrollas después de años en esta profesión, me decía que esta no sería una emergencia ordinaria. Bajé corriendo las escaleras que conectan el 3er piso con urgencias. Prefiero las escaleras cuando hay emergencias. Los elevadores siempre me han parecido desesperantemente lentos en esos momentos críticos. Mis pasos resonaban en el hueco de la escalera, ese sonido hueco y metálico que te hace consciente de cada segundo que pasa. Cuando llegué a la entrada de urgencias, los paramédicos ya estaban bajando la camilla con una joven que no podría tener más de 25 años. Lo primero que noté fueron sus ojos. Estaban abiertos, muy abiertos, con esa expresión de terror absoluto que te congela la sangre. Su piel tenía una palidez enfermiza, como la cera de las velas votivas que mi abuela solía encender en la iglesia de San Francisco, en el corazón del centro histórico de Querétaro. Pero no era solo la palidez, había algo más, algo en su mirada que me perturbó profundamente. Era como si estuviera viendo algo horrible que el resto de nosotros no podíamos percibir. «Doctor Velázquez», me llamó uno de los paramédicos, un joven llamado Fernando que había trabajado con nosotros en varias ocasiones. Su voz temblaba ligeramente, algo inusual en alguien que normalmente se mostraba tan profesional y calmado. Paciente de 24 años, embarazo de 37 semanas. La encontramos en su casa, está en trabajo de parto, pero algo no está bien. Muy mal, doctor. Los signos vitales son inestables y no responde a estímulos verbales de manera coherente. Me acerqué a la camilla mientras la empujaban hacia adentro. La paciente vestía un camisón azul claro empapado en sudor. Su cabello castaño oscuro estaba pegado a su frente y mejillas. Respiraba de forma errática, con jadeos cortos y superficiales que me hicieron pensar inmediatamente en algún tipo de complicación respiratoria. Pero cuando coloqué mi mano en su vientre para evaluar las contracciones, algo me hizo detenerme. La temperatura de su piel era extrañamente fría. No tibia como debería estar por el esfuerzo del trabajo de parto, sino fría, como si tocara mármol en lugar de piel humana. Y había algo más. Bajo mis dedos podía sentir movimientos que no correspondían a las contracciones normales. Eran espasmos irregulares, como si algo dentro de ella estuviera luchando de una manera que no era natural. «Pásala inmediatamente a la sala de partos número 3», ordené,
tratando de mantener mi voz firme a pesar de la inquietud que comenzaba a crecer en mi pecho. Necesito monitor fetal, líquidos intravenosos y preparen el quirófano para una cesárea de emergencia. Ahora, las enfermeras se movieron con la eficiencia que solo viene de años de entrenamiento y experiencia. Mónica, la enfermera jefe de turno, una mujer de 50 y tantos años con un carácter fuerte pero un corazón de oro, comenzó a organizar todo mientras yo seguía la camilla hacia la sala de partos. Los pasillos del hospital, normalmente bien iluminados, parecían tener sombras más profundas esa noche. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, proyectando ese tipo de iluminación intermitente que te hace sentir como si estuvieras en una película de terror. Cuando entramos a la sala de partos número 3, el olor a antiséptico me golpeó con más fuerza de lo habitual. Era una sala que conocía bien. Había realizado cientos de partos y cesáreas en ese mismo espacio. Paredes blancas, piso de linóleo gris, que siempre estaba impecablemente limpio. Una gran lámpara quirúrgica suspendida sobre la mesa de partos y todo el equipo médico dispuesto en carritos metálicos a los lados. Pero esa noche, no sé por qué, todo se sentía diferente, más frío, más silencioso, como si la sala misma estuviera conteniendo la respiración. «¿Nombre de la paciente?», pregunté mientras me lavaba las manos en el lavabo de acero inoxidable ubicado en la esquina de la sala. El agua caliente contrastaba con el frío del ambiente, creando vapor que se disipaba lentamente en el aire acondicionado. «Valeria Montes», respondió Mónica, revisando la poca documentación que había llegado con la paciente. 24 años, primer embarazo, vive sola en un departamento en la colonia Álamos. La vecina la encontró gritando y llamó a la ambulancia. No hay familiares presentes aún. Estamos tratando de contactar a alguien. Valeria. El nombre se quedó grabado en mi mente desde ese momento. Me acerqué a la mesa donde ya la habían trasladado. Bajo las luces intensas de la lámpara quirúrgica, pude ver más detalles que me preocuparon. Su piel no solo estaba pálida, tenía un tono casi grisáceo en algunas zonas. Los labios estaban resecos y agrietados, y cuando le revisé las pupilas con mi linterna médica, noté que no reaccionaban adecuadamente a la luz. Sus ojos seguían teniendo esa expresión de terror, pero ahora parecía mirar directamente a través de mí, como si yo fuera transparente. «Valeria», le hablé con voz firme pero calmada, acercando mi rostro al suyo. «Soy el doctor Velázquez. Estás en el hospital. Vamos a cuidar de ti y de tu bebé. ¿Me puedes escuchar?». Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido coherente. Solo un murmullo bajo, casi como un zumbido. Me incliné más cerca, tratando de entender qué estaba diciendo, y entonces, con una claridad que me heló la sangre, escuché sus palabras. «No dejen que se lo lleve, por favor, no dejen que se lo lleve». «¿Que se lleve a quién, Valeria?», pregunté, pero ella solo comenzó a sacudir la cabeza de un lado a otro con violencia, sus ojos llenándose de lágrimas que corrían por sus sienes hacia el cabello. Sus manos se aferraron a las barandillas de la mesa con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. Mónica me lanzó una mirada significativa. Ambos sabíamos que el tiempo se estaba agotando. El monitor fetal mostraba un patrón preocupante, con desaceleraciones profundas en la frecuencia cardíaca del bebé. No había tiempo para tratar de entender qué atormentaba a Valeria. Teníamos que actuar ya. «Preparen para cesárea inmediata», ordené. «Anestesia raquídea si es posible, pero tengan preparado el equipo para anestesia general. Su estado mental no es estable». El anestesiólogo, el doctor Ramírez, un hombre delgado de unos 40 años con lentes de armazón metálico, ya estaba preparando su equipo. Lo había visto trabajar bajo presión muchas veces, pero incluso él parecía más tenso de lo normal. Sus manos, normalmente tan firmes y precisas, temblaban ligeramente mientras preparaba las jeringas. «Doctor Velázquez», me llamó en voz baja cuando me acerqué para discutir el plan anestésico. No sé si es mi imaginación, pero la temperatura de esta sala ha bajado considerablemente. Y mire esto, señaló el monitor de signos vitales. Los números parpadeaban de manera errática, la pantalla digital mostrando lecturas que subían y bajaban sin ningún patrón lógico. «El equipo está funcionando mal. Ya pedí que traigan otro monitor, pero es extraño. Este equipo es nuevo, no debería fallar así». No tuve tiempo de responder, porque en ese momento Valeria comenzó a convulsionar. Su cuerpo se arqueó sobre la mesa, los músculos tensos hasta el punto del dolor. Sus ojos se pusieron en blanco
y un sonido gutural brotó de su garganta. Mónica y las otras 2 enfermeras se apresuraron a sostenerla para evitar que se cayera de la mesa. «Anestesia general ahora», grité mientras me colocaba los guantes estériles con movimientos rápidos y precisos que había perfeccionado durante años. «No podemos esperar más». Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. El doctor Ramírez administró la anestesia mientras yo me preparaba para la incisión. Una vez que Valeria estuvo inconsciente y estable, o tan estable como podía estar dadas las circunstancias, hice la primera incisión en su abdomen. La piel se abrió bajo mi bisturí con la facilidad habitual. Capa por capa trabajé con la precisión que solo viene de haber hecho este procedimiento cientos de veces. Pero cuando llegué al útero, cuando hice la incisión para acceder al bebé, algo cambió. La sala, que ya estaba fría, pareció volverse helada. Pude ver mi propio aliento condensándose frente a mi mascarilla. Las luces quirúrgicas parpadearon una vez, 2 veces, y por un instante terrible quedamos en completa oscuridad. Fue solo un segundo, quizás menos, pero en ese segundo el silencio fue absoluto. No se escuchaba el pitido del monitor, ni los respiradores, ni siquiera los movimientos de mis colegas. Solo silencio. Cuando las luces volvieron, introduje mi mano en el útero para extraer al bebé. Y aquí es donde mi mente todavía lucha por procesar lo que sentí. La temperatura dentro del útero no era la calidez normal del cuerpo humano. Era fría, helada, como si estuviera metiendo la mano en agua congelada. Mis dedos encontraron al bebé y comencé a guiarlo hacia afuera, pero había resistencia. No la resistencia normal del proceso, sino algo más, como si algo estuviera tirando en la dirección opuesta. «Doctor, el monitor fetal está plano», anunció Mónica con voz temblorosa. «No hay señales de vida». Hice un esfuerzo mayor y finalmente logré extraer al bebé. Era una niña, pequeña, con la piel azulada propia de la falta de oxígeno. La pasé inmediatamente al equipo de pediatría que esperaba al lado. Comenzaron las maniobras de reanimación de inmediato mientras yo me concentraba en cerrar a Valeria y detener cualquier complicación. Pero algo seguía mal, profundamente mal. Mientras suturaba el útero, la temperatura de la sala comenzó a normalizarse gradualmente. El equipo dejó de funcionar de manera errática, y entonces escuché el llanto del bebé. «Tenemos respiración espontánea», anunció la pediatra, la doctora Campos. «Frecuencia cardíaca subiendo. La bebé está respondiendo. Debería haber sentido alivio. Debería haber sido un momento de celebración. Habíamos salvado a la madre y a la bebé contra todo pronóstico, pero no sentí alivio. Sentí algo más parecido al terror, porque en el momento exacto en que la bebé comenzó a llorar, los ojos de Valeria, que había permanecido inconsciente bajo anestesia, se abrieron de golpe y me miraron directamente, con una lucidez imposible para alguien bajo anestesia general. Sus labios se movieron y aunque no salió ningún sonido, pude leer perfectamente lo que decía. «Gracias por no dejarlo llevársela». Luego, sus ojos se cerraron nuevamente y todo volvió a la normalidad. El procedimiento continuó sin más incidentes. Cerré la incisión con cuidado, capa por capa, asegurándome de que todo estuviera perfecto. El resto de la cirugía fue técnicamente impecable. Valeria fue trasladada a recuperación en condición estable. La bebé, a quien llamaron Camila, estaba en la unidad de cuidados intensivos neonatales como precaución, pero todos sus signos vitales eran buenos. Cuando finalmente salí del quirófano, con el cuerpo dolorido por la tensión de las últimas horas, el sol ya estaba comenzando a salir sobre Querétaro. Los primeros rayos de luz naranja se filtraban por las ventanas del pasillo, proyectando sombras largas en el piso de linóleo. Me quité la mascarilla y la gorra quirúrgica, sintiendo el aire fresco contra mi piel sudorosa. Mónica se acercó a mí con 2 tazas de café humeante. Me ofreció una, y bebí agradecido, sintiendo cómo el líquido caliente me devolvía algo de calidez interior. «Ha sido una noche extraña, doctor», comentó ella con voz suave. Sus ojos, normalmente tan firmes y profesionales, mostraban algo de la misma inquietud que yo sentía. En todos mis años aquí, nunca había visto algo así. Los equipos fallando, ese frío inexplicable, la forma en que la paciente... En fin, lo sé, respondí, mirando por la ventana hacia la ciudad que comenzaba a despertar. Podía ver las cúpulas de las iglesias del centro histórico recortándose contra el cielo del amanecer.
No puedo explicarlo, Mónica, y no sé si alguien me creería si lo intentara. Más tarde esa mañana, cuando Valeria despertó completamente de la anestesia, fui a visitarla a su habitación. Estaba en una cama junto a la ventana, con vista a un pequeño jardín interior del hospital, donde crecían bugambilias de color fucsia intenso. Se veía exhausta pero en paz, muy diferente a la mujer aterrorizada que había llegado en la madrugada. «Doctor Velázquez», me saludó con voz débil cuando entré. «Me dijeron que usted realizó la cesárea. Gracias por salvar a mi bebé». Me senté en la silla junto a su cama, luchando con la decisión de preguntarle o no sobre lo que había sucedido. Finalmente, la necesidad de entender fue más fuerte que mi cautela profesional. «Valeria, cuando llegaste aquí, estabas muy asustada. Decías que no dejáramos que se la llevara. ¿Puedes hablarme de eso?» Su rostro se ensombreció. Sus dedos comenzaron a jugar nerviosamente con el borde de la sábana blanca del hospital. Miró hacia la ventana, hacia las bugambilias que se mecían suavemente con la brisa matutina, antes de responder. «No sé si me va a creer, doctor», comenzó con voz temblorosa. «Los últimos días de mi embarazo fueron terroríficos. Tenía sueños horribles. No eran sueños. Eran más que eso. Visiones. Sentía una presencia en mi departamento, especialmente de noche. Una sombra que se movía por las esquinas, que se acercaba a mi cama, y escuchaba una voz, doctor, una voz que me decía que mi bebé le pertenecía, que había hecho un trato». Se detuvo, sus ojos llenándose de lágrimas. «Pero yo nunca hice ningún trato. Nunca. Esta bebé fue deseada desde el primer momento. Su padre, bueno, él no está en la imagen, pero yo quería a esta niña con todo mi corazón. Y sin embargo esa cosa, esa presencia, insistía en que era suya». Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Parte de mi mente médica, la parte racional y científica, quería atribuir todo a alucinaciones por el estrés del embarazo, quizás algún desequilibrio químico, pero otra parte, la parte que había experimentado esa noche imposible, sabía que había algo más. «La noche que tuve que llamar a la ambulancia», continuó Valeria limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «La presencia era más fuerte que nunca. Sentía como si algo estuviera tratando de arrancar a mi bebé de mi vientre. Un dolor que no era normal, no era el dolor del parto, era otra cosa. Y tenía tanto miedo, doctor, tanto miedo de que cuando naciera mi bebé, esa cosa se la llevara. La llevaría a un lugar del que nunca podría recuperarla. Pero cuando desperté después de la cirugía y me dijeron que Camila estaba bien, que estaba viva y sana, supe que algo había cambiado. La presencia se había ido. Ya no la siento. Es como si hubiera perdido su oportunidad». Nos quedamos en silencio por un largo momento. El sonido de los pájaros cantando en el jardín se filtraba por la ventana entreabierta, mezclándose con el murmullo distante de las actividades del hospital. Finalmente, me levanté de la silla. «Tu bebé está a salvo, Valeria», le dije con toda la firmeza que pude reunir. «Y tú también. Lo que sea que estaba sucediendo, terminó. Concéntrate en recuperarte y en conocer a tu hija. Ella te necesita fuerte». Ella asintió, esbozando una pequeña sonrisa. «Gracias, doctor, por creerme, o al menos por no decirme que estoy loca». Salí de su habitación con más preguntas que respuestas. Los días siguientes fueron normales. Valeria se recuperó bien de la cesárea. Camila creció fuerte y sana en la unidad neonatal. Una semana después, ambas fueron dadas de alta. Las vi salir del hospital una mañana soleada, Valeria cargando a su bebé envuelta en una manta rosa suave, caminando hacia un taxi que las esperaba. Pero la experiencia me cambió. Hay cosas en esta profesión que no puedes explicar con ciencia o lógica, casos que desafían todo lo que aprendiste en la escuela de medicina. Y esa cesárea, esa noche fría y terrible en febrero, fue una de ellas. Todavía trabajo en el mismo hospital, todavía hago guardias nocturnas, pero ahora cuando paso por la sala de partos número 3, siempre siento un ligero escalofrío. Las luces nunca han vuelto a fallar de esa manera. Los equipos funcionan perfectamente. La temperatura se mantiene constante. Todo es normal. Pero de vez en cuando, en las noches más silenciosas, cuando el hospital está tranquilo y camino por esos pasillos vacíos, siento como si algo me observara desde las esquinas. Como si esa presencia que Valeria describió todavía estuviera allí, esperando otra oportunidad. Hace algunos meses recibí una carta. Era de Valeria. Me contaba que Camila estaba creciendo hermosa y sana, llena de vida y alegría.
que su departamento ahora se sentía lleno de luz y calidez, que las pesadillas habían desaparecido por completo. Incluía una foto de la bebé, sonriendo con esas sonrisas sin dientes que solo los bebés pueden hacer, sus ojos brillantes y llenos de inocencia. La foto está en mi escritorio ahora, junto a las muchas otras fotos de bebés que he ayudado a traer al mundo. Es un recordatorio de por qué hago lo que hago, de que a pesar de las noches difíciles, a pesar de las experiencias inexplicables y aterradoras, al final todo se trata de vida, de proteger esa vida contra lo que sea que intente arrebatarla, ya sea una complicación médica o algo mucho más oscuro y difícil de entender. Mis colegas a veces me preguntan por qué elijo trabajar las guardias nocturnas, por qué no opté por un horario más tranquilo después de tantos años en esta profesión. La verdad es que ahora lo veo como mi misión, estar allí, en esas horas oscuras cuando las cosas pueden salir mal de maneras que nunca imaginamos. Estar allí para asegurarme de que cada madre y cada bebé tenga la oportunidad de luchar, de vivir, de tener su historia. He hablado con algunos colegas sobre experiencias similares, siempre de manera discreta y en privado, y me he sorprendido al descubrir que no estoy solo. Hay otros médicos, otras enfermeras, que han vivido momentos que no pueden explicar, salas de operaciones que se vuelven inexplicablemente frías, equipos que fallan sin razón aparente, pacientes que reportan presencias y visiones que todos tratamos de racionalizar como efectos de la medicación o el estrés. Pero todos sabemos en el fondo que hay algo más, que trabajamos en el límite entre la vida y lo que viene después, y que a veces ese límite se vuelve más delgado de lo que quisiéramos admitir, que hay fuerzas que no entendemos, que la ciencia médica no ha descubierto cómo medir o explicar, pero que son reales para aquellos que las han encontrado. No hablo públicamente de esto. Sería fácil que me tacharan de supersticioso o irracional. Mi reputación como obstetra se basa en años de trabajo sólido, decisiones médicas correctas, resultados positivos. No quiero poner eso en riesgo hablando de cosas que la mayoría de la gente no creería. Pero esta historia, la historia de Valeria y Camila, la necesitaba compartir, porque hay futuras madres que están pasando por experiencias similares, que sienten cosas que no pueden explicar, que tienen miedo de hablar por temor a que las consideren inestables o no aptas para ser madres. Necesitan saber que no están solas, que hay quienes las creemos, y que hay profesionales dispuestos a luchar por ellas y sus bebés, sin importar qué tan extrañas se pongan las circunstancias. El edificio del Hospital Regional de Querétaro tiene más de 50 años. Sus paredes han visto nacer a miles de bebés, han sido testigos de alegrías indescriptibles y tristezas profundas. Cada rincón tiene historia, cada sala tiene sus memorias. A veces me pregunto cuántas de esas historias son como la de Valeria, cuántas madres han sentido esas presencias oscuras, cuántos de mis colegas han experimentado esas noches imposibles, pero han guardado silencio. La medicina moderna nos ha dado herramientas increíbles para salvar vidas, tecnología que hace 50 años habría parecido magia, pero con toda nuestra tecnología, con todos nuestros conocimientos científicos, todavía hay límites a lo que podemos entender, y está bien admitir eso. Está bien decir que no tenemos todas las respuestas. Lo que sé con certeza es esto: esa noche de febrero, algo intentó tomar a una bebé inocente, y algo más fuerte lo impidió. Tal vez fue la fuerza del amor de una madre, tal vez fue el trabajo dedicado de un equipo médico, tal vez fue algo espiritual o divino que no puedo comprender. Probablemente fue una combinación de todo eso. Camila tiene ahora casi 5 años. Valeria me envía actualizaciones ocasionales. La niña es brillante, alegre, llena de energía. Va al kinder y le encanta dibujar. Su color favorito es el amarillo, como el sol. No tiene idea de la batalla que se libró por ella antes de que diera su primer respiro, y espero que nunca tenga que saberlo. Pero yo lo sé, y cargo con ese conocimiento, con esa experiencia, cada vez que entro a una sala de partos. Me hace más cuidadoso, más atento, no solo a los signos vitales y las complicaciones médicas que puedo ver en un monitor, sino también a esas otras señales, esa inquietud en los ojos de una paciente que va más allá del miedo normal al parto, ese frío inexplicable que no debería estar allí, esas sombras que parecen moverse en las esquinas de mi visión. Mis estudiantes de medicina, cuando hago mi turno de enseñanza, a veces me preguntan qué es lo más importante que he aprendido en mi carrera. Esperan que les hable de técnicas quirúrgicas
o protocolos de emergencia. Y sí, todo eso es importante, pero lo que realmente les digo es esto: confíen en su intuición. Si algo se siente mal, si algo parece fuera de lugar, no lo ignoren. No siempre podrán explicarlo en un reporte médico, pero esa intuición puede ser la diferencia entre la vida y una situación terrible. El hospital está lleno ahora mientras escribo esto en mi mente, recordando esa noche. Es un miércoles normal, con el flujo usual de pacientes, el ajetreo de las enfermeras, el sonido de carritos moviéndose por los pasillos. La luz del sol entra por las grandes ventanas, iluminando todo con esa claridad que hace que todo parezca tan normal, tan seguro. Pero sé que cuando caiga la noche, cuando las luces se atenúen y los pasillos se vacíen, la atmósfera cambiará. Siempre lo hace, y estaré allí, haciendo mi guardia nocturna, vigilante y preparado. No solo para las emergencias médicas que puedo ver venir, sino también para aquellas cosas que no puedo predecir ni explicar completamente, porque esa es mi misión ahora, ser guardián en esas horas oscuras. Estar allí para esas madres y bebés que necesitan más que solo pericia médica, que necesitan a alguien que esté dispuesto a ver más allá de lo que los libros de texto enseñan, que esté dispuesto a enfrentar lo inexplicable con valentía y determinación. La sala de partos número 3 está lista para el siguiente caso. Las luces funcionan perfectamente, el equipo está en orden, la temperatura es confortable, todo está como debería estar, y sin embargo, cada vez que cruzo esa puerta, siento un peso en el pecho, un recordatorio de aquella noche de febrero cuando todo cambió. Valeria me dijo algo en una de sus últimas cartas que me ha hecho reflexionar mucho. Me escribió: «Doctor Velázquez, a veces pienso en lo que habría pasado si hubiera llegado a otro hospital, si hubiera tenido otro doctor. ¿Habría sido diferente el resultado? No lo sé. Pero lo que sí sé es que usted estuvo allí en el momento exacto en que lo necesitaba. Y creo que eso no fue coincidencia. No sé si fue coincidencia o destino. No sé si hay fuerzas superiores que orquestan estos encuentros, pero lo que sí sé es que elegí esta profesión por una razón, para estar allí en los momentos más vulnerables de la vida humana, para ser la persona que lucha cuando todo parece perdido, para ser la luz en la oscuridad, literal y figurativamente. Esta historia, esta experiencia macabra que todavía me despierta algunas noches, me ha dado una perspectiva diferente de mi trabajo. Me ha mostrado que ser médico no es solo dominar la técnica y el conocimiento científico, es también tener el coraje de enfrentar lo desconocido. Es estar dispuesto a creer en tus pacientes, incluso cuando lo que te cuentan desafía tu comprensión del mundo. Y es recordar siempre que cada vida que ayudamos a traer a este mundo es un milagro que debemos proteger con todo lo que tenemos, contra cualquier amenaza, venga de donde venga. Entonces, si esta historia te ha tocado de alguna manera, si tú o alguien que conoces ha vivido algo similar, quiero que sepas esto: no estás loca, no estás imaginando cosas, y hay profesionales allá afuera que te van a creer que van a luchar por ti y por tu bebé. No tengas miedo de hablar, no tengas miedo de buscar ayuda. Y si eres parte del personal médico y has tenido experiencias que no puedes explicar, quiero que sepas que no estás solo tampoco, que está bien admitir que hay cosas que no entendemos, que eso no nos hace menos profesionales o menos capaces. De hecho, creo que nos hace más humanos, más completos. Antes de terminar, quiero agradecerte por escuchar esta historia. Sé que no es fácil, sé que puede ser perturbadora, pero las historias difíciles también necesitan ser contadas, porque es en compartir nuestras experiencias que encontramos fuerza y comunidad. Si esta historia te resonó, si te hizo pensar o sentir algo, por favor suscríbete al canal y activa la campanita para más historias como esta. Déjame en los comentarios qué piensas, si has tenido experiencias similares o simplemente desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta leer cada uno de sus comentarios y saber que estas historias llegan a personas de todos lados. Y recuerda, la vida es frágil y preciosa. Cuida de los tuyos. Valora a los profesionales de la salud que trabajan incansablemente, especialmente en esas horas oscuras cuando la mayoría duerme. Y nunca subestimes el poder del amor de una madre. Es una fuerza que puede enfrentar incluso a las sombras más oscuras. Soy el doctor Tomás Velázquez y esta ha sido la historia de la cesárea más macabra de mi carrera. Una historia que me cambió para siempre.
que me enseñó que hay más en este universo de lo que podemos ver o medir, y que me recuerda, cada día, por qué elegí dedicar mi vida a proteger las vidas de otros. Gracias por estar aquí, por escuchar, por compartir este momento conmigo. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces cuídense mucho.